Curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Ciclo de Carnot. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. Como se mencionó en la primera sesión, Sadi Carnot es considerado el padre de la termodinámica, ya que fue gracias a él que la termodinámica se consideró una ciencia aparte, y con su famoso ciclo de Carnot fundamentó la segunda ley de la termodinámica, creando con ello, de manera formal, a los motores. Ciclo de Carnot. Este ciclo tiene solamente fundamentación teórica, ya que llevarlo a la práctica es muy complicado por el cambio de fuente calorífica que se necesita por cada revolución. El motor de Carnot trabaja con la máxima eficiencia que un motor térmico puede trabajar, de tal forma que en muchos estudios prácticos comparan el valor de la eficiencia de cada motor con la máxima de Carnot. Con lo anterior, el ciclo de Carnot tiene fines exclusivamente didácticos, y su análisis no se llevará a cabo de manera aplicada o real. El ciclo de Carnot emplea un sistema émbolo-cilindro. Sus procesos son: de 1 a 2, suministro de calor a temperatura constante; de 2 a 3, expansión isentrópica; de 3 a 4, rechazo de calor a temperatura constante; y de 4 a 1, compresión isentrópica. Aquí se presenta el diagrama presión-volumen y temperatura-entropía. Cabe aclarar que para estudiar este ciclo, se considera como fluido de trabajo solamente aire. Hay dos procesos isotérmicos y dos isentrópicos en donde no se considera la fricción de partes móviles con dicho fluido. Principio de funcionamiento. 1. Se coloca una fuente de alta temperatura suministrando calor a temperatura constante. Con ello, el émbolo contenido en el cilindro va a desplazarse debido a la dilatación del gas, aire, aumentando el volumen y disminuyendo la presión. 2. Se cambia la fuente y se coloca un aislante térmico. Con esto la tendencia del fluido será expandirse sin transferencia de calor, es decir, de forma adiabática, aumentando el volumen, disminuyendo la temperatura y la presión. 3. Se coloca nuevamente una fuente, pero ahora de baja temperatura, produciéndose en el sistema un rechazo de calor a temperatura constante. Con esto, el volumen disminuye, y por lo tanto la presión aumenta. 4. Se vuelve a intercambiar a la fuente por un aislante térmico, con la tendencia de que se comprime el aire, disminuyendo el volumen del sistema y aumentando la presión, hasta llegar a las condiciones iniciales para repetir nuevamente el ciclo. El ciclo de Carnot emplea solo dos temperaturas: temperatura de la fuente de alta, TH, y la temperatura de la fuente de baja, TC. Se deducirán las ecuaciones dependiendo del proceso como un sistema cerrado, tal y como se ha visto en secciones pasadas. Proceso de 1 a 2, suministro de calor a temperatura constante. Se emplea la primera ley para sistemas cerrados, y debido a que la temperatura es constante, no existe cambio en la energía interna, de tal forma que el calor es igual al trabajo, teniendo como resultado a las siguientes ecuaciones. Cabe destacar que el calor en este proceso es el suministrado al sistema, y el trabajo será positivo ya que el sistema es el que mueve al émbolo. Proceso de 2 a 3, expansión isentrópica. Se emplea la primera ley para sistemas cerrados, y debido a que el calor es cero,
el trabajo será menos el cambio de la energía interna, teniendo como resultado a la siguiente ecuación que identifica el trabajo en dicho proceso. Cabe destacar que el trabajo es positivo ya que el sistema se expande moviendo al émbolo. Proceso de 3 a 4. Rechazo de calor a temperatura constante. Se emplea la primera ley para sistemas cerrados, y debido a que la temperatura es constante, no existe cambio en la energía interna, de tal forma que el calor es igual al trabajo, teniendo como resultado a las siguientes ecuaciones. Cabe destacar que el calor en este proceso es el rechazado del sistema, y el trabajo es negativo ya que el émbolo comprime al sistema. Proceso de 4 a 1. Compresión isentrópica. Se emplea la primera ley para sistemas cerrados, y debido a que el calor es cero, el trabajo será menos el cambio de la energía interna, teniendo como resultado a la siguiente ecuación que identifica el trabajo en dicho proceso. Cabe destacar que el trabajo es negativo ya que el sistema se comprime por el émbolo. El trabajo útil es la sumatoria de todos los trabajos o de todos los calores, dando como resultado el calor suministrado menos el calor rechazado, y comprobando a la segunda ley de la termodinámica. El trabajo útil se calcula como se muestra aquí. La eficiencia termodinámica que aplica para cualquier máquina térmica con ciclo de potencia es la relación del trabajo útil entre el calor que se le suministra al sistema para producir dicho trabajo. De tal manera que como el trabajo útil es el calor suministrado menos el rechazado, se puede escribir a la eficiencia en función de los calores. Desarrollando el término de eficiencia para el ciclo de Carnot se obtiene a la ecuación específica que aplica solamente para el ciclo en cuestión. Con ayuda de las ecuaciones isentrópicas para los procesos de 2 a 3 y de 4 a 1, con las temperaturas de alta y baja, se puede demostrar que la relación de volúmenes son iguales para ambos procesos. Con ello se deduce a la eficiencia termodinámica de Carnot, la cual está en función únicamente de las temperaturas del ciclo. Ejemplo. Un motor de Carnot produce 25 kJ sobre kilogramo de trabajo útil, entre 300 Kelvin y 1000 Kelvin. Obtenga el calor suministrado. Primeramente, escribimos los datos de problema, y ya sabemos que contamos con todas las fórmulas necesarias para el ciclo de Carnot con base en este, y en cursos previos de acuerdo al tipo del sistema y procesos. Nos damos cuenta que la eficiencia termodinámica la obtenemos con base en las temperaturas, datos conocidos y la calculamos, dando como resultado 0.7. Posteriormente, aplicando la fórmula general de eficiencia, despejamos el calor suministrado obteniendo como resultado 35.71 kJ sobre kilogramo. Ejercicios de aplicación, que se les deja al lector para que practique. Se le aconseja hacer un formulario antes. Ciclo de Carnot para vapor. A diferencia del ciclo de Carnot normal, aquí se emplea agua como fluido de trabajo, y se trabaja con cambio de fase del fluido, lo que obliga el uso de tablas termodinámicas. Consta de 4 componentes en donde entra y sale agua, analizándose cada componente como un proceso independiente como sistemas abiertos. Se compone de una caldera, de una turbina o expansor responsable de generar energía eléctrica,
de un condensador o disipador de calor que reduce la temperatura del agua, y de una bomba de recirculación. Diagrama termodinámico y principio de funcionamiento. Aquí se presenta el ciclo termodinámico para vapor. Como se puede observar, el ciclo no cambia. Simplemente se agrega la campana que nos indica el cambio de fase del fluido. Agua líquida saturada ingresa a una caldera o calentador, a la cual, por medio de una combustión externa, gas natural, queroseno o diésel, se transfiere calor a presión y temperatura constante, únicamente lo suficiente para cambiar el agua líquida saturada a vapor saturado. Posteriormente, ingresa a una turbina, en donde el fluido le transfiere energía para producir energía mecánica y mover a un generador eléctrico. El vapor saturado se expande y sale como una mezcla saturada con alta calidad. Luego entra a un proceso de condensación a presión y temperatura constante, reduciendo el porcentaje de vapor de la mezcla y disminuyendo la calidad, para después ingresar a una bomba bifásica aumentando la presión, comprimiendo el vapor hasta llegar a agua líquida saturada, y recirculando al agua por el circuito del ciclo. Procesos termodinámicos. De 1 a 2. Suministro de calor a presión y temperatura constante, caldera. De 2 a 3. Expansión isentrópica, turbina. De 3 a 4. Rechazo de calor a presión y temperatura constante, condensador. Y de 4 a 1. Compresión isentrópica, bomba. Para llevar a cabo el análisis del ciclo de Carnot para vapor, se necesita solamente conocer la presión y la temperatura a la entrada y a la salida de la turbina. Se analiza como sistemas abiertos, y no se considera que haya cambio en la velocidad del fluido en cada componente, por lo que la energía cinética se desprecia, y la energía potencial no se toma en cuenta debido a que dicha energía es insignificante, y el error en no considerarla es pequeño. Se presentan las fórmulas aplicables con base en las consideraciones de cada proceso. Se reitera que se debe usar tablas termodinámicas, y se acota al trabajo de turbina como W o WT, y al trabajo de bomba como W o WV. De la misma forma, se presenta el trabajo útil como el trabajo de turbina menos el de bomba, o el calor suministrado menos el rechazado. Y a la eficiencia termodinámica, que se calcula como lo marca el ciclo de Carnot. Con base al ciclo de Carnot, Rankine creó el ciclo de potencia de turbina de vapor llamado actualmente ciclo Rankine. 1. El calor suministrado es muy limitado, y no se aprovecha esa energía para generar grandes cantidades de energía mecánica en la turbina, por lo que en vez de llevar al agua a vapor saturado, se alcanza la fase de vapor sobrecalentado a la salida de la caldera. 2. El trabajar con una bomba que bombee una mezcla bifásica es más costosa y de mayor tamaño, por lo que Rankine prefiere condensar todo el fluido hasta líquido para que la bomba solo recircule líquido. Con lo anterior el trabajo útil se incrementa. Y este ciclo es el que se usa actualmente en la sociedad.